La razón que hablamos de raíces hebreas ah, es porque hay una enseñanza que siempre se ha hablado de ella dentro de la misma Biblia, de la misma instrucción. Se le llama la senda antigua. Y todos hemos oído de ese término. Por ejemplo, en muchas iglesias siempre dicen tenemos que regresar a la senda antigua o, entre comillas, a la iglesia primitiva que le llamaban. Ahora, en el primer siglo en Israel, que es lo que esta clase es el principio de esa historia que comienza en el primer siglo, ya en el primer siglo se hablaba de la senda antigua. Quiere decir que la senda antigua no es del primer siglo cuando el Mesías estaba acá, porque ya se hablaba de una senda antigua, tanto de que en el libro de Isaías, que en el hebreo es Isayahu, él habla de que tenemos que regresar a la senda antigua. Ahora, él escribió esto 400 años antes del Mesías, hablando 400 años antes del primer siglo, o de que hubiera una comunidad nazarena. Entonces, cuando hablamos de raíces hebreas y hablamos de este concepto de la senda antigua, estamos hablando de algo bastante antiguo, mucho más antiguo de lo que estábamos pensando. Porque todos pensamos que quisiéramos regresar a la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva, como conocida en la antigüedad, es hace 2000 años atrás. Pero la senda antigua que hablaba Isaías era 400 años más atrás. ¿De qué estaba hablando él? ¿De qué estaban hablando cuando hablan ellos de la senda antigua? Bueno, lo que hablaban es una enseñanza que comienza con Abraham y termina con David. Hay un lapso de tiempo ahí, por eso es de que tenemos estudios de lo que se llaman Ketuvim, que quiere decir los escritos, ¿verdad? Que son el libro de Reyes, el libro de Jueces. Todos esos libros son importantes porque la enseñanza de la senda antigua se encuentran en ese lugar. La gente ha usado esos libros como historias, nada más, como historias de héroes y de personas que obedecen o desobedecen y enseñan esta clase de libros como sombras, ¿verdad? En el hebreo sombra le decimos remes, como pistas, nada más. Entonces, por ejemplo, usamos el libro de Jueces, usamos la historia de Sansón. ¿Cuánto le hemos oído? Todos le hemos oído a Sansón. Pero hay una enseñanza totalmente antigua ahí cuando entendemos historia, cultura, lenguaje e interpretación de ese pasaje. Porque lo que sucede es que nos dieron Biblia, pero no nos dijeron cómo sacarle realmente la definición de ella. Tanto así que hoy en día hay 38,000 denominaciones cristianas, todas con la misma Biblia. Bueno, con variaciones, porque siempre hay variaciones en las Biblias, porque al final no están ni bien escritas. Porque cuando definimos de las lenguas antiguas a nuestras lenguas, siempre hay una hay un vacío ahí. Entonces, por ejemplo, cuando usamos el libro de Jueces, y otra vez lo hemos usado como historias, y no son historias, son códigos de conceptos importantes de la antigüedad, del estudio de la antigüedad. Por ejemplo, en la antigüedad, el estudiar las estrellas era parte de la instrucción del Eterno para su pueblo. Solamente hay una tribu que específicamente fue puesta para estudiar el movimiento de los astros y de los sueños. Está en la Biblia. Y, David los manda a llamar una vez para que le expliquen. Por ejemplo, los astrólogos que vemos en Mateo capítulo 2 que llegan a ver al Mesías. Ellos sabían por las estrellas, o por lo menos mínima una estrella, de que el Mesías había nacido, ¿sí o no? Ahora, los demás no. Los demás tenían libros. Por ejemplo, cuando Herodes le preguntaron, llegaron con Herodes, dijeron, hemos visto la estrella y queremos venir a ver al rey de los judíos. De los Yahudim, se dice en el hebreo. Y Herodes dice, bueno, ¿cómo que no sabemos nosotros? Y mandó a llamar a sus escribas, ¿o no? ¿Se acuerda la historia, verdad? Y entonces los escribas vienen y abren el libro y comienzan a buscar. Y dice, bueno, pues sí sabemos que van a ser aquí en Bethlehem, en Belén, pero nada más. Ahora, ¿por qué sabían los otros y no ellos? Unos con escritos y los otros con no.
¿Qué es lo que sabían nosotros? Claro que en nuestras Biblias, ¿verdad? Muy mal traducción, le ponen magos, los magos. En el hebreo, magi, viene la palabra astrólogo. Pero claro, como la astrología más adelante, por Constantino y por la gran confusión del paganismo que hubo mezcla, se fue usando la astrología como algo pagano, y entonces la Iglesia Católica eventualmente comenzó a querer sacar todo lo posible de la astrología, y como dice la misma instrucción, a lo bueno le llamaron malo y a lo malo le llamaron bueno. Y esa es la gran confusión que tenemos todos, porque nosotros vivimos en un mundo muy diferente al mundo del libro este. Esta carrera, la carrera de historia de raíces hebreas, es sobre este libro, nada más. Pero no con ojos religiosos, porque los ojos religiosos nuestros ya son filtros. Y por muy claros que queremos ser, podemos añadir o quitarle sin físicamente hacerlo, porque nos enseñaron de una forma. La clave es usar este libro, verlo históricamente, saber de dónde viene, el lenguaje en que viene, y leerlo como está escrito, y entonces llegar a una conclusión. Eso sería mucho más lógico. Pero la mayoría de nosotros no fue así. A nosotros llegamos a un lugar, nos enseñaron hablando, nos predicaron, nos dijeron un montón, y después leímos. Entonces, claro, ya teniendo lo que nos habían dicho y tratamos de leer, le componemos. Aquí hay gente que ha usado este libro para matar, totalmente matar gente. Este libro se ha usado para guerras, para hacer las cosas más terribles de la tierra. Este libro. ¿Por qué? Porque alguien instruyó y cuando lo leyeron ya con ese filtro. Entonces, la idea aquí, y es lo más difícil quizás que le vaya a pedir a un estudiante, es, tiene que venir en blanco. No puede venir con sus creencias, porque sus creencias son suyas, son personales suyas, pero a veces no va a concordar con lo que está escrito. No concuerda. Y entonces la gente se molesta. Por ejemplo, alguien pregunta, es que mire, los dinosaurios no existieron, ¿por qué no está en la Biblia? ¿Quién dice que no está? Ah, yo nunca leí que dinosaurios, pero ahí están. Y que lo vamos a leer en otra parte, ahí están. Pero hay que entender el lenguaje y la cultura de lo que se está hablando. ¿Okay? Regresando a esta idea, quiero que entendamos que esta senda antigua es más profunda, es algo para los sabios, tanto de que para un hebreo, para alguien en aquel tiempo, ser sabio es que sabía estudiar las estrellas, conocía las estrellas, es que todo estaba ahí. Por eso es que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan, y claro, en su Biblia va a decir, cuentan la gloria de Dios. Y dígame usted qué es gloria. Nadie me puede decir qué es gloria. Luz, dicen algunos. Aura, dicen otros. Pero gloria no significa eso. Gloria es una palabra pagana. Es una hija de las deidades de Grecia. Grecia tenía dos hijas, Gloria y Victoria. Y eso es el lenguaje que nosotros usamos para hablar espiritualmente. Decimos gloria y decimos victoria. Porque usamos los términos griegos, que son deidades de ellos. Pero cuando se lee en el hebreo, dice, los cielos cuentan las historias, cuentan las acciones del Eterno. Así dice. ¿Qué acciones? ¿Verdad? ¿De qué está hablando? Y más adelante su misma Biblia dice, una noche trae sabiduría a otra noche. Porque en aquellos tiempos no había televisión, no había radio, la gente salía afuera y miraba las estrellas. Y en ellas se encuentra la historia de la humanidad. Ahora vamos a darle una idea de esto y por qué el libro de Jueces, por ejemplo, es tan necesario. Okay. Todos han leído la historia de Sansón. ¿Todos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Díganme sí, no tengan pena, pueden decir sí o no. Ok. Porque ahora se lo voy a decir yo como está aquí.
y usted me dice sí o no, ¿de acuerdo? Porque así estamos claros. Ok. Entonces, Sansón, en primer lugar, su mamá no podía tener hijos. Vino un malak, que en el español sería ángel. Ángel significa mensajero. En el hebreo es malak, que significa ejecutador, que es mucho mejor. Mejor claro que decir un mensajero de cartas, o sino alguien que ejecuta. Y le vino a decir que iba a tener un hijo y que ese hijo no le podía cortar el pelo, que lo hacía un voto que nazareo. Ok. El muchacho crece, su pelo no se lo cortan y es un hombre fuertísimo. Y su trabajo es matar. Eventualmente matar todo filisteo que se le ponga encima. Y cuantas veces él podía hacerlo, mucho mejor. Y con una quijada de un burro se mató un montón. ¿Estamos claros en esa parte? De repente hay algo que la gente no entiende. Sansón se enamora de una filistea. Y todo el mundo le predica y le dice, Dios, tenga cuidado, no se vaya a meter con gente filistea. En otras palabras, si está en la iglesia y hay alguien que está afuera que no es de la iglesia, ese es el filisteo. Entonces usted se puede casar con él, tenga cuidado porque le puede quitar el pelo o la lana, como quiera llamarle. Pero cuando lee la historia, y no sé si la ha leído usted bien, Sansón jamás se enamoró de la muchacha. Dice que el Eterno lo hizo que se enamorara de ella. Eso ya cambia el asunto. Porque fue el Eterno, léalo, que él lo hizo que se enamorara de la muchacha. Y pasa una historia fantástica. Él va de bodas, pero antes de irse a la boda, él va por el camino y ve un león. El león se le tira encima y como era tan fuerte, le parte la quijada, lo mata. De regreso, hay un panal que se había puesto de la boca del león. Él agarra con una vara y come de la miel. Eventualmente esa historia se vuelve una adivinanza. ¿Estoy claro en eso o no? Bueno, el asunto es de que los filisteos no pudieron con la historia, entonces él viene, se enoja con ellos porque ellos amenazan a la muchacha, él mata a los filisteos matan a la muchacha y a la familia de la muchacha y se hace un relajo ahí. Esa es la historia. Ahora, esa parte no lo pintan cuando lo predican, porque es bastante rara la historia. ¿Qué estará tratando de decirnos la historia? La historia es bastante básica cuando se entiende el lenguaje. Por ejemplo, Sansón. ¿Alguien sabe qué significa Sansón? Shamshon en hebreo, ¿no? Hijo del sol. Hasta en inglés parece son. En hebreo es Shamshon, que significa hijo del sol. En la astrología hebrea, el único mes donde la influencia del sol es perfecto es en agosto, que es Leo. Ahí está Leo, que es el león que él mata. Ahora, la historia es mucho más profunda que esa. Es la pelea del mundo espiritual. La segunda esposa que tuvo, también otra filistea, ¿quién era? Dalila. Dalila es Laila, en hebreo, que significa acuarios. Laila. En hebreo eso significa. Claro, Sansón con su pelo es como que trae los rayos del sol. Si le cortas los rayos al sol, le quitas el poder. Cuando el sol de agosto, que es el verano en Israel, porque el clima de Israel y el clima de California es exactamente igual. Son idénticos. En agosto estamos en el pleno apogeo de un verano. Febrero estás en el apogeo del invierno. Cuando el sol llega a febrero, le quita el poder y le quita el pelo. Se queda sin fuerza. Ahora, interesante la historia. Usted sabe la historia, le quitan los ojos,
y lo hacen como payaso. Eventualmente él pide que lo llevan al templo, le pide al ayudante que lo ponga en 2 pilares y le pide al Eterno que le regrese otra vez la fuerza. Ahora, lógicamente en una historia literal como nuestra, lo que tuvo que haber pasado es que el pelo le tuvo que haber salido. Porque la fuerza, ¿dónde estaba? Pero no fue así. Nunca le salió pelo. Sino que agarró los 2 pilares y los derrumbó y mató más filisteos en ese día que en cualquier parte de su vida de él. Ahora los 2 pilares en el tiempo antiguo es la siguiente, que es Piscis, cuando entra la primavera de nuevo. Y lo que está hablando, y que para usted no tiene mucho sentido, pero en el tiempo antiguo, pasar un invierno era para agradecerle al Eterno con todo su corazón, porque mucha gente se moría. Mucha gente moría en invierno. La edad de aquellos tiempos, en el primer siglo, por ejemplo, era de 38 años. Ese era lo que la gente vivía. Y un catarro era para morirte, no había otra. Fríos, de esa manera, la falta de comida. Entonces la promesa de que aunque el sol es fuerte y pierde su luz, cada primavera el sol saldrá otra vez. Y esa es una promesa para la gente que, por ejemplo, siembra. En invierno es difícil, no podés sembrar en invierno. La historia tiene un lenguaje de la antigüedad. Bueno, ¿me van a entender en eso? Es de que hay más en la historia de que Sansón se enamoró y que no se enamoró y que se desobedeció, que obedeció. Estamos siempre tan atados a esas cosas que no podemos ver más allá de lo que está pasando, que puede ser mucho más importante para nosotros. Por eso, para un hebreo, ¿cuándo siembra? Siembra en marzo, abril. Entonces todos sus negocios los comienza en marzo, abril. Todos sus contratos los hace marzo, abril. Porque lo que está arriba está abajo. Así como hay influencias físicas, hay influencias espirituales. Si el sol nos da influencia a nosotros, claro que sí. Por ejemplo, yo como psicólogo le digo tengo personas que se depresionan por la falta de sol. Entonces una persona que es más tierra necesita más sol. Entonces esas personas en el invierno se me ponen mal. Les da la chiripiorca. Se ponen mal. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Les compramos, les hacemos que compren bombillas. Una bombilla especial que despide como la luz del sol. Esa parte. Y la tengan siempre en su cama, en su cuarto. Porque se depresiona la gente sin el sol. Entonces, si el sol físico tiene que ver mucho con nuestra forma de ánimo, ¿cuánto más el mundo espiritual tiene influencia con nosotros también? Porque así como está arriba, está abajo. La luna, por ejemplo, la luna tiende a ser en el mar, por ejemplo, lo que son las olas, lo que son todo lo que son esta parte, todo lo que es agua, la luna tiene que ver con eso. Nosotros estamos hechos de 79 puntos no sé cuánto de agua. Y realmente, si ponemos todos los fluidos como 96, ¿cómo no nos va a afectar la luna? Tanto que cuando el Mesías, Yahshua, vio a aquel muchacho que se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua, ¿qué le dijo? Pudo haber usado la palabra que muchos quisieran que hubiera usado, que era era epiléptico. Pero Yahshua no usa esa palabra. Ahora, leyendo el texto, parece que el niño era epiléptico. La epilepsia le daba la epilepsia y se tiraba al fuego, se tiraba al agua. Pero Yahshua, el Mesías, no usa esa palabra. Pudo haber usado ataque. Pero la palabra que usa es lunático. Y cuando usted va a los escritos antiguos y lee, la palabra lunático significa lleno de la luna. Yo tenía no un orfanatorio, pero tenía 79 niños que yo trabajaba. Y en luna llena tenía más problemas emocionales, problemas de agresividad, se peleaban más. Y en luna nueva había menos.
comprobado porque la luna tiene que ver mucho físicamente con nuestro lado físico. Pero así como hay una luna física, hay una luna espiritual. Porque todo lo que es físico tiene una parte espiritual. Y eso es la lógica hebrea. Pero ese lenguaje que le estoy hablando se llama la senda antigua. Porque se perdió todo eso. Aquí tengo una señora yo que ya está grande. Y cuando yo le hablo de estas cosas se ríe. Dice, pues sí, me dice, ¿cómo va a sembrar usted en luna llena frijoles? No le sale nada. Yo no soy granjero, eso no le puedo decir esa parte. Pero la gente me dice, usted no puede sembrar en luna llena. Y en los pueblos, por ejemplo, se cortaba el pelo uno en luna nueva. Yo me cortaron en llena porque me quedé pelón. Lo que quiero decir es de que es un lenguaje, es una historia, es una enseñanza que se perdió. Raíces hebreas es eso, es regresar a ver esa parte, es esa parte que se perdió ahí. Pero claro, para poder sacarle, tenemos que limpiar el lenguaje, tenemos que ver la historia y entender los motivos de por qué las cosas están como están. Eso es raíces hebreas, no es en sí esta clase o esta carrera, es para que cuando usted salga de aquí, usted pueda agarrar la Torá o la instrucción o la Biblia, como le llame, y usted decir, aquí veo lo que es. No está inventado, no me lo imaginé, sino que el texto mismo le dice a usted qué está sucediendo. Y esto es lo que queremos aclarar. Ok, por ejemplo, hablamos del lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje que hemos estado platicando dos cosas importantes. La Torá decimos a la Biblia. Torá significa instrucción, eso es lo que significa. O realmente su literalmente significa apuntar recto. Eso es lo que significa la palabra Torá o instrucción. La palabra Biblia de libros, ¿verdad? Es mejor llamarle instrucción porque es lo que es. Esa instrucción está escrito en dos idiomas, en el hebreo y en el arameo. Son las dos lenguas. Bien, las lenguas son tan similares, tan unidas, que a veces se pasa una de la otra sin tener que cuidado, como que no hubiera división. Ahora, español e inglés no son muy parecidos. Sin embargo, nosotros en este país lo hemos tratado de unir lo más posible. Por ejemplo, aquí decimos, ya parqueaste el carro. Y parquear no es ni español ni inglés. Es una combinación de los dos, ¿o no? La palabra sería estacionar, ¿no? Y tenemos muchas palabras que aquí por el lenguaje y porque hemos convivido tanto ya con el inglés, que comenzamos a unir las palabras y a crear como otro lenguaje dentro del lenguaje. El hebreo y el arameo son lenguas seméticas. Y esto quiere decir, son lenguas primarias, como lo es la lengua japonesa y la china, la árabe, el farsi, Arcadia, fenecio, esas lenguas son lenguas muy antiguas. Todas son como hermanas y están como en símbolo. Ahora, por ejemplo, nosotros leemos y nuestras letras son tan simples que una letra sola no tiene ningún significado para nosotros. M es M y es M. Lenguas como cantonés, ¿verdad? Lo que hablan en China, por ejemplo, le llaman como characters, le llaman como símbolos. Es decir, cuando lo escriben, te da el panorama total, el concepto total. No estás leyendo, estás viendo conceptos. Es muy diferente a nosotros. Nosotros leemos y tratamos de definir las cosas. Las lenguas antiguas, viéndolas, agarrabas el concepto de lo que estaban hablando. No oías el hablar, pero mirabas el concepto, lo mirabas. Las lenguas como hebreo y arameo son lenguas que al verlas puedes definir más que lo que estás viendo. Si lo leyera,
Aquí dice Yahweh. Ya es una yod, la primera arribita, esta aquí arriba. Está acá. Está aquí, vamos a ver. Si esta acá arriba, esa que parece como flamita, ¿verdad? Esa es una letra, se llama yod. Yod. La siguiente es la letra Hei. La siguiente, que está en medio, es una letra Vav. Y la siguiente es una letra Hei, otra vez. So, si lo leyera deletreándolo, diríamos Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Pero claro, en la antigüedad no habían vocales porque no era para leer, era para ver el concepto. Muy diferente, sé que eso es difícil para nosotros porque no, nuestras lenguas no son así. Pero aquí, si lo quisiera leer, si lo quisiera pronunciar, tendría que ponerle unos puntitos para darle vocales. Entonces aquí diría Yahweh, Yahweh. Y ese es el nombre del Eterno. El nombre del Eterno es Yahweh. Más sin embargo, si un hebreo, en la antigüedad, no sé ahora, porque ahora ya ha cambiado, y miraban esto, miraban el concepto. El concepto es que están viendo de que ese yod es una moneda, que la siguiente letra es una mano, que toma la moneda, la vav es un brazo que abre, que está dando la moneda, y la otra mano que está abajo recibiendo la moneda. ¿Qué es el Eterno? El dador del regalo más grande. Ese es su nombre significa el que está dando la moneda, el que está dando el regalo. Mira qué excelente nombre. Ahora no es nombre ya, porque ya es que un concepto, ya no es nombre. Pero así lo miraban ellos. Estaban viendo la moneda, la mano recibiendo la moneda primero, tomándola, el brazo abriéndolo, que sería la vav, que está en medio, y la otra mano recibiéndola. Y es el concepto. ¿Sí? En su lengua nuestra, si pongo ahí una A, una M, una R, si no hay vocales, mucho menos sé qué está pasando ahí. En el hebreo no, ni en el arameo. Aunque estoy pronunciándolo en el hebreo Yahweh, estoy usando letras arameas. Estas son letras arameas, no hebreas. Las letras hebreas no son así. Las letras hebreas eran como palitos. Y les di la semana pasada que les di, ¿verdad? A ver si les puedo dar esta semana para que se lo lleven, las letras hebreas, la diferencia. Pero esto, cuando lo vean acá, lo leemos en hebreo, pero son letras arameas. Así de unidas son esas dos ese lenguaje. ¿Okay? Ahora bien, imagínese que usted pueda ver su Biblia no solo leyéndola, sino con conceptos. ¿Qué pasaría con su propia Biblia? Miraría mucho más, ¿verdad? Porque usted no podría ver esto sin entender esa parte. Su Biblia entonces está escrita en hebreo, pero su pensamiento es arameo. Es rico. Por ejemplo, para decir, para decir adoración en hebreo antiguo era un muñequito que estaba viendo hacia arriba, era un muñequito viendo hacia la estrella del norte con dos bastoncitos. Esa es la palabra adoración. Que cuando la gente lo miraba, porque yo os digo a ustedes, adoración, usted pensó en música, cantar, aplaudir, levantar sus manos, adorar, alabar de alguna manera. No, eso no era lo que significaba en el primer siglo cuando el Mesías dijo: yo he venido a buscar verdaderos adoradores. ¿Se acuerda ese término? Pero ¿de qué estaba hablando? ¿Mejores cantantes? ¿Mejores qué? Cuando lo leemos en el hebreo antiguo, significa ser guiado divinamente disciplinado. Ser guiado divinamente disciplinado. El que es guiado disciplinadamente en la divinidad es un verdadero adorador. No es cantar,
No es levantar las manos, es poder ser guiado con disciplina por la divinidad. Mucho más claro. Ajá. No, no lo es. Pero como no tengo muchas palabras para poder explicarles, tenía que hablar en el hebreo, ¿no? Divinidad es una palabra pagana. La mayoría de las palabras que usamos nosotros son paganas. Cuando digo paganas es que los griegos la usaban. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra Señor mucho, algo que usamos bastante. Pero pregunta a cualquier pastor que sepa, va. La mayoría sabe. ¿Qué significa Belzabú? ¿Qué le dirían ellos? ¿Alguien sabe? Belzabú, de Baal, ¿verdad? Belzabú. Significa el señor de las moscas. ¿Señor? Dijo. Sí, el señor de las moscas, porque la palabra Baal significa señor. Ahora dígame usted por qué nosotros le llamamos al eterno Baal. Porque le estamos diciendo señor. Corazón allá en Oseas 2:16 dice, no me llamarás Baalí, sino me llamarás Ishi, esposo mío. Esta palabra, no me llamarás Señor una vez más, ya no me llamarás Señor. Estaba cansado el Eterno que le llamaran Señor. Yo cuando leía antes y saber hebreo, decía, pero yo jamás le había leído que ningún israelita le llamara Baal. Pero no me he dado cuenta que Baal y Señor es la misma cosa. El lenguaje tiene que ver mucho, pero usamos estas palabras para que entendamos, pues. Pero es una guía guía alta, ¿no? La divinidad sería la luz alta del Eterno que nos guía. No tienes razón. La luz alta, sí, que nos guía, sí. Sería mucho mejor. Nomás que sería un lenguaje que el momento no se entiende mucho, ¿verdad? Bueno, tú quizás porque estás más. Pero digamos, tú vas a una iglesia, yo tengo que hablarles a veces como con sus palabras, porque si no, se me pierden, ¿verdad? Ok, tenemos esas dos lenguas importantísimas. El filósofo Guber, un gran filósofo, dijo, el límite de mi mundo es mi lengua. ¿Cuánto sé en mi lengua? Mi lengua me limita. Cuanto sepa más de la lengua, más mi mundo se abre. Parte de la enseñanza es esa, es de poder ver este lenguaje y lo vamos a ver. Ok, vamos a platicar entonces hoy un poquito más sobre este lenguaje y entender esto, ¿ok? ¿Le trajiste otra? Ah, caramba, ok. ¿Está fría esa? Déjala un poquito más, ¿eh? Ah, sí, déjala un poquito más. Sí. Ok. Ok, vamos con su Biblia, vamos a leer un pasaje, vamos a entender un poquito cultura y de lenguaje. ¿Trajo su Torah o no trajo Biblia hoy? Algunos se la saben de memoria del corazón. Está bien, los entiendo. Está pesada. Ok, vamos a ir a Mateo 25. ¿Ok? Vamos a ver esta parte. Mateo en el hebreo se dice Matitiyahu. ¿Ok? Matitiyahu. Ahora, interesantemente, será, bueno, es que yo hablo español, entonces a mí tienen que decir en español. Pero no es cierto. Porque si usted habla español, no dijera estas palabras que estoy hablando yo. Porque no es español. Por ejemplo, cuando usted habla de español, por ejemplo, decimos evangelio. Evangelio no es español. No es. ¿Sabe cómo sabe que no es? Cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted qué significa evangelio? ¿Qué le van a decir? ¿Alguien sabe? ¿Qué explica? Buenas nuevas. Entonces, ¿por qué no decimos buenas nuevas? Buenas nuevas es español. Evangelio es evangelion, que es la diosa evangelina de los griegos. No es español. ¿Se da cuenta? Usted pensó que era español. Si tienes que definir una palabra en español con otra palabra en español, la primera no es español. No puede ser. Santo, por ejemplo. ¿Qué es santo? Apartado. ¿Y por qué no decimos apartado? Que es español. Santo no es. Santo de Satán. De enemigo. Pero otra vez, si santo no tiene sentido en español. Santo.
No, apartado, sí. Facilito, cualquier persona sabe que es apartado. Que sería lo que es un fariseo. La palabra fariseo, parushim, significa apartado. Los santos eran ellos. ¿Se da cuenta? Pero te das cuenta que el lenguaje nos limita, nos quita mucho, no nos deja ver más allá, no nos deja expresarnos. Entonces, y yo le digo a la gente, no, yo no quiero que aprenda hebreo, es cosa suya, que aprenda español. Eso es lo que quiero que aprenda a definir su español, porque si lo define, se acabó el problema. Yo diría que el 90% del problema ha sido ese. Por ejemplo, la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Gracia. Gratis, dicen algunos. Gracia, ¿qué es? Es misericordia, rajamín. Es benevolencia, algo dado, dádiva. Pero Gracia es la diosa de Grecia. Arcoíris, hemos hablado de arcoíris. ¿Qué es arcoíris? Arco de lluvia, arco de agua, como en inglés rainbow, ¿no? Pero en español decimos iris. ¿Y quién era Iris? La diosa de Egipto. O sea, estamos llenos de palabras, de nombres que no están ni en español. A veces la gente piensa, es que yo quiero, quisiera que me explicara en español. Es que en español le quiero explicar. Ok, vamos a ver conceptos entonces. Conceptos, que es lo importante en la Torah. No solamente las letras, no solo las palabras y las historias, sino los conceptos que hay en ella. Por ejemplo, leemos el capítulo 25 y hablamos acá. Dice, entonces el reino de los Shemaín, Shemaín es cielos, serán semejante a 10 vírgenes, que tomando su menorot, y menorot significa lámparas, candeleros, o menorá, así que tenían unas menorás. Menorás, tenemos aquí una menorá, allá está, esta, ¿ve? Y otra vez, porque como todo es con conceptos, esta es una menorá. Esto es lo que tenían ellos. ¿Y usted que pensaba que eran lamparitas, verdad? Esto es lo que la palabra que usó el Mesías, cuando dijo, cada una de ellas tenía sus lámparas, tenían una menorá. O en el arameo, ¿verdad? Menorot. ¿Verdad? Ahora, cuando usted la ve, quizás se le hace peculiar, pero para un hebreo en el primer siglo, que Yeshua hubiera usado esa palabra para definirle esto, era muy importante. Estas lámparas no eran cualquier lámparas, significaban algo más. ¿Sí? Pero si dice solo lámparas, usted puede pensar en las lamparitas de aquella antigua, así de como Aladino, qué sé yo, ¿verdad? De aquellas de barro, yo no sé. O quizás usted es más técnico y que eran de aquellas de flashlights de ahora, no sé qué pensaba uno. La de petróleo, no. Cada una de ellas tenía esto. ¿Ok? Seguimos leyendo, porque vamos a ver estos conceptos, porque esto es la senda antigua, que está allí, pero que se había olvidado. Porque Yeshua, el Mesías, Yeshua es Jesús, ¿verdad? Es el nombre, en hebreo es Yeshua. Yeshua cuando habla, al que le está hablando no le explica la menorá. No le dice, porque de alguna manera u otra esa gente sabía. Algunos, no todos, porque algunos no entendían sus parábolas, porque no entendían los símbolos. Ahora imagínense que hace 2000 años no entendían. ¿Quién dice que usted iba a entender usted? Si hace 2000 años no entendían. Porque le voy a repetir, esa enseñanza de Abraham era más antigua y se había perdido. Recuerde que Yeshua vino a restaurar el mensaje de lo que ya estaba, vino a darle claridad. Por eso él dice, yo no he venido a darle una mala interpretación a la instrucción, sino una buena interpretación a la instrucción. Entonces, hay mala instrucción, mala interpretación y hay buena instrucción.
buena instrucción de ella. Ok, entonces sigamos leyendo. Ninguna pregunta sobre la menorá. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿De oro puro? Si esta fuera de oro puro no estuviera aquí ahorita. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Mm? ¿Significado que tiene? Ok, vamos a ver qué significado es. Y otra vez, vamos a ver esta historia con concepto. Ahora, esta clase es solamente como para darle a usted curiosidad, ¿ok? Porque hay una clase específica de solo cómo definir parábolas. Imagínense ver todas las palabras de Yeshua, del Mesías, a la luz de estas raíces. Entonces vamos a tener una clase, la clase número 4 aquí es solamente de eso. Pero esta clase es para que usted se comience a pensar, decir, bueno, con razón he estado pensando que algo no anda bien. Como que algo está pasando. Y está despertando en toda la gente. Debo repetir, yo viajo, cuando viajo, ahorita en Guatemala, estuve allá, la gente se le queda viendo a uno como dice, por favor, hay algo más aquí que no he podido yo definirlo. ¿Cierto? Ok, sigamos leyendo. Ahora, ¿por qué 10 vírgenes? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 6? 3 buenas, 3 malas. ¿Y por qué no 4? 2 buenas, 2 malas. O 2 sensatas y sensatas. ¿Por qué 10? Rápidamente, si usted supiera un poquito de hebreo, ya 10. Ah, 10 es esa letra. La primera letra de arriba, Yod, vale 10. Ah, y ya el maestro había dicho que Yod es una moneda, es un regalo. Ah, ¿qué tenían en la mano entonces? ¿Quiénes eran ellas? Eran un regalo. Ellas mismas. Ok. So, voy a repetir. Por eso es que es importante los conceptos, los símbolos, el lenguaje. Esta parte es importante. Que seguimos entonces. 10 vírgenes que tomando sus menorós salieron a recibir al Hatán. Hatán en el hebreo es el novio y el esposo. Ahora Yeshua usa el símbolo de novio y de esposo. ¿Por qué? ¿Por qué usa esa parte él? Porque increíblemente su Biblia en sí, los primeros 5 libros que son conocidos como en el griego como el Pentateuco, porque es de pente de 5, en el hebreo es Torah, instrucción. Estos 5 libros en concepto es una ketuvá. Una ketuvá significa es una acta de matrimonio. Es un acta de matrimonio total. El concepto es, él no les dio leyes por darle leyes. Les dio una acta de matrimonio donde se estaba casando literalmente con ellos. Y yo seré su esposo y ustedes serán mía. Con razón más adelante en Joel y en Abdía le dice, pero prostituta, que me dejaste, adúltera. ¿Pero por qué les dice así? Porque había una ketuvá. El concepto de Yeshua, el Mesías, es su Biblia no es más que una acta de matrimonio. ¿Y qué significa una acta de matrimonio? ¿Por qué para nosotros hoy en día en la sociedad, nosotros, bueno, estamos un poquito más locos ahora que nunca, pero, por ejemplo, si 2 personas aquí en los Estados Unidos se unen, ¿verdad? No se casan. Cuando digo se casan, no tienen papeles legales de casamiento, ¿verdad? Se gustan, se atraen y se unen. Y ya tienen 7 años de estar unidos, tienen hijos, tienen casa juntos. Y se quieren separar. Ahora, ¿a quién le queda la casa? ¿Cómo tratarían este legal aquí en los Estados Unidos, aquí en California? ¿Alguien sabe qué pasaría? Sí, se llama common law, ¿verdad? Ley común. 7 años, no me importa que tengas papeles, no papeles. Bueno, en Guatemala, vos estás casado. Estás casado. ¿O no? Ah. Entonces, no necesito papel, realmente, para estar casado.
Entonces, ¿por qué quiero papel? No es de pensar. ¿Por qué quiero papel entonces? ¿Cuál es la importancia de un papel entonces? Hoy en la sociedad. Si en 7 años, si le aguanto 7 años, ¿qué es lo que aguanta un matrimonio? ¿Verdad? Un matrimonio, si pasan los 7 años, se quedan. Bueno, por ahí. A veces no, pero la mayoría se van quedando. Pero si en los menos 7 años es lo más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante un papel hoy en día? Fuera de lo religioso, fuera de lo moral y lo ético que usted tiene en su creencia, pero está hablándole legal, porque tiene que entender que la Torá, que la cultura hebrea, es de leyes, no es de sentimientos ni de morales, es de leyes. De la esposa, sí. Es decir, que la razón que se comenzó haciendo papeles era para proteger a la mujer. Porque en la antigüedad, antes de este siglo pasado, antepasado, las mujeres no trabajaban, no votaban. Y en algunos lugares no eran dueños, no podían ser dueños de nada. Bueno, en Israel, en el tiempo de Moisés, no tenían derecho a nada. Todo dependía del esposo. ¿Ok? Quiere decir que el documento era para protegerla a ella del caso que él se quisiera divorciar de ella. Porque entonces le quedaba a ella en el contrato, ¿verdad? En el contrato le decía, te dejo la mula, te dejo todo, la casa, qué sé yo, si me voy. Porque si no se quedaba con ella. Ahora, eran tan malos. ¿Sí? El Eterno hizo esta ley así, dando este papel para que guardarla a ella. Pero los hombres eran tan malos que querían repudiarla a ella. Repudiar es lo que el capítulo 10 de Mateo dice. En su Biblia dice, no puedes divorciarte de tu esposa solamente que por adulterio. Pero lo que está diciendo ahí es que ellos estaban dando cartas de repudio, no de divorcio. Usted se puede divorciar cuando usted quería. Lo que no podía hacer era repudiar a su mujer, porque repudiarla era decirle, ese papel que te di no vale, porque te estoy repudiando porque no cocinas bien o porque ya estás muy vieja. Esto era lo que era. Cuando Yeshua vio eso, dijo, son malos ustedes. Dice, Moisés les dio esa carta porque ustedes eran malos. Es de repudiar, hay una diferencia entre repudiar y divorciarse. El divorcio es correcto si es legal. Así como el matrimonio es legal, el divorcio es legal. Lo que no es legal es repudiar, es robarle a la otra persona. ¿Pueden entender en eso? Esa es la diferencia entre lenguajes. Pero regresando a nuestra historia. El Eterno nos da una ketubá. ¿Quién se está protegiendo de quién? En este caso. ¿El Eterno se protege de nosotros? ¿Qué diría usted? Porque Él nos dio la acta de matrimonio, ¿verdad? Es los 5 libros de Moisés, las leyes, los 613 mandamientos, eran para que nosotros y Él tuviéramos comunión. Pero una carta, era una ketubá prometiendo, porque es la promesa de Él hacia nosotros. Realmente, la Torá nos protege a nosotros de Él. Suena raro, ¿verdad? Pero así está escrito. Por eso es que decimos, tu palabra dice. Tu palabra dice. Y aunque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, la Torá debería ser nuestro libro de escudo. Deberíamos conocer bien las leyes de ella, porque en ella se encuentra todo nuestro bienestar, en esa regla. ¿Vamos a entender en eso? ¿Cómo era la antigüedad? Ahora, lo estoy sacando del capítulo 25, ¿verdad? Pero necesitamos saber por qué él usa la palabra hatán, que es novio. ¿Por qué usa esa palabra? Entonces, en el matrimonio, en esta acta de matrimonio, habían 5 partes, igual que hay 5 libros. La primera parte es la familia del novio. Es decir, que la primera parte de la ketubá
decía, y Jeremiyahu, sus papás eran Gilel y el otro, así, se van yendo todos los nombres y la historia de la familia del novio. La segunda parte de la Ketubá, que sería el segundo libro del libro de la Torá, es la familia de la novia. Entonces, Génesis da la familia del novio, que es Adán. Es la historia de él y su descendencia. Pero ya en el segundo libro, que es Shemot, se dice en hebreo. No decimos Éxodo, porque Éxodo es una historia dentro del libro de Shemot. Shemot significa nombres, que es la historia de la novia, que es la historia de Israel. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces tenemos Génesis o Bereshit, que significa orígenes, la historia del novio, Shemot, la historia de la novia. Ya tenemos dos partes de la Ketubá. La tercera parte de la Ketubá es las leyes que era para unirlos a los dos. Lo que deberían hacer y no deberían hacer uno con el otro. Ese es el libro de Levíticos, Vikra, que significa Lev, de corazón. El corazón de la Torá es Levíticos. Es la unión, que es el libro más importante quizás de los 5 que nadie lee. Ya para el 4º capítulo usted con tanta sangre y tanto sacrificio no quiere leerlo ya. Pero en ese lugar se encuentra ese estudio de la senda antigua. Son conceptos. Ya llevamos 3. Tenemos la historia del novio, la historia de la novia y sus leyes. El cuarto es la historia conocida como las herencias, ¿verdad? La historia de los hijos, ¿verdad? La herencia de los hijos es la cuarta. Y la quinta es los beneficios de esa unión, que sería de Deuteronomios. Capítulo 28 dice, y bendito será tu casa y tus hijos y el vientre de tu esposa y todos estos bienestares, ¿no? Tenemos esas Ketubá, son 5. Idéntico, que está escrito igualito como la antigüedad. Ahora, si usted no supiera un poquito de historia, pues, usted lee los libros y cree que es historias, pero en sí es un acta de matrimonio total, Ketubá. Y eventualmente, porque fuimos adúlteros espiritualmente, dejando al esposo, fuimos cortados de la tierra y fuimos repudiados. Las palabras, ningún beneficio era para nosotros ya. Éramos vistos como prostitutas, pues. Tanto de que en la lengua aramea, Yahshua dice, en el griego dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Así dice en nuestras Biblias español, ¿verdad? En arameo dice, yo he venido a la prostituta de Israel. Esa parte de oveja le quitaron y la palabra correcta es prostituta. Y perdimos todo. Y la Torá, las leyes de la Torá dice que nadie que adulteró, una mujer que adulteraba en ese tiempo, jamás podría regresar con su esposo. Aunque el esposo quisiera. Era una abominación al Eterno que ella regresara. Quiere decir que aunque nosotros quisiéramos regresar como adúlteros espirituales, no había lugar para nosotros. Por lo que solo arrepentirnos no era no más que suficiente. Necesitábamos que algo sucediera más. Y la Torá dice que la única manera que la mujer quedaba libre
de ser adúltera, porque era adúltera toda la vida. Aunque no estuviera haciendo nada, como si le pasó eso, era adúltera toda la vida. La única manera que ella podía ser libre de ser adúltera es que el esposo se muriera. Y si él se moría, ella quedaba libre de casarse con quien quisiera ella. Ahora entendemos por qué Yeshua tuvo que morir. Porque si él no muere, aunque usted quisiera, siguiera siendo un adúltero espiritualmente. Es el concepto más importante de la Torah. Por eso que Yeshua va a usar esto de novio y novia y casados y bodas, las bodas del cordero y todas esas ideas de casamiento, porque para un hebreo lo más importante es eso. ¿Entendemos esa parte? ¿O se les hace mucho? ¿También? Ok, perfecto. Seguimos leyendo la historia de aquí de las vírgenes. Ok. Entonces, tenemos 10 vírgenes, tenemos esta menorá. Estos serían los símbolos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes estuvieron conmigo 2 clases antes, porque estoy combinando 2 definiciones. Drash, ¿verdad? Que es símbolos. Remes, que son sombras. Y Sod, que es lo profundo de esta historia. Así que estoy definiendo esta parábola en 3 niveles, incluyendo Peshat, porque la estoy leyendo. Al final, a la misma vez, estoy definiendo este concepto en 4 niveles. Ahora, ya sé que se los expliqué, pero para los hermanos que vinieron hoy, les voy a decir los 4 niveles de interpretación rápidamente. Peshat, así como se oye, Peshat significa lo lógico. Remes significa sombras. Drash significa símbolos. Y Sod significa lo oculto. Juntos hacen la palabra pardes, que significa paraíso. Cuando yo interpreto la Torah correctamente, estoy entrando de nuevo al paraíso. Ahí está. Ahora, algunas piensan que hay que interpretarla, bueno, voy a interpretar solamente Drash, o solamente, no, al final puedo hacer las 4 a la misma vez. Aquí le estoy explicando las 4 a la misma vez en símbolos. Ok, veamos, si estoy hablando de símbolos, ¿qué nivel es ese? De las 4 que le di, ¿qué nivel? Drash. ¿Ok? Es Drash. Si el rabino, el maestro está diciendo, la menorá me va a enseñar en qué nivel? Drash. Simbólico. Ahora, claro que de lo simbólico le puedo sacar lo oculto. Hay algo oculto aquí que no se ve. Sería Sod. Pero también puedo ver una sombra aquí. Luz y la luz que alumbra. Está en Remes. ¿Verdad? Y si digo, ¿ves la menorá? Lo lógico, una lámpara. ¿Estoy en qué? En Peshat. Puedo estar en los 4 en el mismo lugar. Y se va a acostumbrar usted a eso. Al principio cuesta un poquito, pero viéndolo, se va haciendo parte de. Ok, voy a seguir leyendo. Entonces el reino de los Shemaín. Ahora, ese término reino de los cielos es un término arameo. ¿Okay? Es un modismo. Porque yo sé que si usted dijo reino de los cielos, ya pensó en la calle de oro, mar de cristal y un castillo allá arriba. Estoy seguro que en el primer siglo nadie creía estas cosas. Decir el reino de los cielos es Israel restaurado. El reino de los cielos, el reino donde el Eterno habita. Y Él habita en nosotros. Nosotros somos Israel. Nosotros somos el reino de los cielos. Porque somos hechos del cielo. Ahora, cielo no tiene significado en español. Pero en hebreo, Shemaín significa agua y fuego. Shem, de Shim. Y Maín, de agua. ¿Verdad? Agua y fuego juntos. Cuando el agua y el fuego se unen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se da cuenta que cuando estudiamos esto tenemos que tener como conceptos, tener que aprender a ver. Tener que aprender a ver, si no va a entender. ¿Qué pasa cuando el fuego y el agua se unen? ¿Qué sucede? Hay humo, ¿eh?
hay lo que se llama en el hebreo, hay un ruaj, hay un espíritu. El que no naciere del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Usan los mismos términos y elementos. El fuego es el Padre en el hebreo. Él es fuego consumidor, dice. El Espíritu Santo, que en el hebreo es el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo es conocido como el agua. Y cuando esas dos partes del ser se unen, dan el Espíritu que dan la vida, que le llamamos el Hijo. El Padre, la Madre y el Hijo. El Hijo es el que da la vida. Por eso que Yeshua dijo, yo soy la vida. Porque Él es el producto del Padre y del Espíritu Santo. De esas dos funciones del ser. Por eso es que cuando Él entra al agua, y le digo, se sumerge en el agua, porque no decimos bautismo. Bautismo significa hechizo. Bautizar. La palabra es sumergir. Es español, hombre. Cuando Él se sumerge y Él sale de sumergir, ¿qué pasa? Los cielos, el Shemaín se abre y el Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo, en forma de una letra, no una paloma, de una letra llamada Kaf, que es así. Así se ve la letra. Una palmera, una palma. Palma. Kaf. Desciende, dice, este es mi hijo. Pero no era el Padre hablando. ¿Quién estaba hablando? El Ruach, el Espíritu Santo. Porque en el mundo antiguo es el femenino del ser. Es que en la Iglesia Católica eventualmente el machismo y lo que vino a ser, el Eterno es hombre. El Eterno no es hombre ni mujer, él es fuera de eso. Él no es ni hombre ni mujer. Pero en términos de funciones hay un masculino, un femenino y un neutral, que es donde viene la vida. La vida es entre el padre y la madre. Cuando se unen físicamente, dan vida, ¿o no? Bueno, lo que está abajo está arriba. Es la forma en que entendemos estas cosas. Ahora, acabo de hablar ahorita en qué nivel. Sod, ¿verdad? Estoy hablando de otra. Más arriba. ¿Ok? So. El reino de los cielos. Es el reino de la vida. Cuando el Shemaí, cuando el fuego y el agua están juntas, dan la vida. Dan el espíritu. Y usted está hecho de eso. Por eso es que en la parábola en la parábola de la cizaña y el trigo, la palabra cizaña en el hebreo significa bastardo, significa sin papá. Tenían mamá, pero no tenían papá. Y usted y yo éramos así. Teníamos vida porque teníamos vida, pero lo que no teníamos era ser llamados hijos. La potestad de ser llamado hijo no teníamos. Por eso que Yeshua usa la palabra bastardo, una palabra cizaña. Porque había como 7 clases de cizañas en esos tiempos, pero en el lenguaje que él usó la palabra que se usa para bastardo. Dando a entender, hay hijos sin papá, que no están reconocidos, y hay hijos reconocidos como el trigo. Todos somos hijos, señores. Pero algunos reconocidos y otros no. Por eso digo, yo he venido para darles potestad de ser llamados hijos. Hijos ya era, pero la potestad de ser llamados. Autorización, pues. Ok, seguimos, pues. Entonces, el novio, iban a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. La palabra en el arameo es tontas. Cuando las insensatas tomaron sus menarot, no llevaron consigo aceite. Ahora,
Eso es bastante tonto, porque esta lámpara no funciona sino con aceite nada más. ¿Estamos bien? ¿Damos break? Ok. Vamos a ver que más y damos el break. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su menarot. Habían unas vasijas, ¿verdad? Que eran para usar para las luces. ¿Estamos claros en eso? Y como el novio tardaba, cabecearon